Hubo una semana, en diciembre de 2025, que de verdad lo cambió todo para el mercado. Pensemos en esto. Una semana que arrancó con una euforia total, con todo el mundo esperando el gran rally de Navidad, y que terminó con una crisis de confianza que sacudió hasta los cimientos del sector más candente del momento, la inteligencia artificial. Y esa es la pregunta del millón que vamos a desglosar aquí. Porque en serio, en solo 5 días vimos cómo la historia que había estado impulsando al mercado por meses simplemente se hizo pedazos. Así que, bien, vamos a meternos de lleno en lo que pasó. Todo empieza el lunes 8 de diciembre. El ambiente en el mercado es tenso, muy tenso. Está como atrapado en medio de un tira y afloja financiero, con dos fuerzas gigantescas empujando en direcciones completamente opuestas. Por un lado, teníamos la esperanza. O sea, los inversionistas estaban súper optimistas, esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos por fin recortara las tasas de interés. Pero por el otro lado estaba el miedo. Un miedo provocado por una alza súper agresiva en los rendimientos de los bonos del gobierno en todo el mundo, lo que básicamente pone un freno a la economía y, claro, a las acciones. A ver, ¿de dónde venía todo ese miedo? Bueno, los rendimientos de los bonos en Alemania tocaron su nivel más alto en más de una década. En Estados Unidos, el rendimiento clave del Tesoro a 10 años se disparó por encima del 4%. Y para rematar, el Banco Central Europeo andaba insinuando que subiría las tasas, no que las bajaría. Toda esa presión global estaba literalmente aplastando a las acciones. ¿Y el resultado? El mercado, pues, se congeló. El lunes el S&P 500 cayó. Y el martes, la sesión fue prácticamente una línea recta. Wall Street estaba de verdad aguantando la respiración, a la espera de una señal, cualquier señal, de la Fed. Y entonces llegó el miércoles 10 de diciembre, el momento de la verdad. La Reserva Federal por fin hizo su anuncio, y fue justo, pero justo lo que el mercado necesitaba escuchar para que se desatara el optimismo. Ojo, que aquí el punto clave es entender la diferencia entre lo que se temía y lo que al final pasó. El mercado estaba asustado por la posibilidad de un recorte hawkish, o sea, agresivo. Algo así como, te doy un recorte hoy, pero prepárate porque se viene lo duro. Pero no, lo que recibieron fue un recorte dovish, o sea, moderado, mucho más optimista de lo que nadie se esperaba. Las buenas noticias llegaron como en un combo de 3. Primero, el recorte de 25 puntos básicos que ya se anticipaba. Segundo, y esto es lo más importante, un tono súper moderado que dejaba la puerta abierta para más recortes en 2026. Y tercero, una inyección de $40,000 millones al mes en liquidez. Uf, esa combinación fue una bomba. El efecto fue instantáneo. Justo después del anuncio del miércoles, el Dow Jones se disparó más de un 1%. Parecía que la fiesta por fin había comenzado. Y para que quede claro que esto era algo grande, el índice Russell 2000, que agrupa empresas más pequeñas y es un buen termómetro de la economía, subió todavía más fuerte. De hecho, alcanzó un nuevo máximo histórico. La confianza estaba por las nubes. La sensación en Wall Street era de euforia pura. La Fed había dado la luz verde que todos querían ver, y el camino parecía totalmente despejado para un rally de Navidad súper fuerte para cerrar el año. Pero la historia estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Y así llegamos al jueves 11 de diciembre, el día en que toda esa narrativa positiva se topó con un muro. Y vino del sector que, irónicamente, había sido el gran motor del mercado todo el año. Y el culpable, el catalizador de todo, fue un desplome brutal de más del 13% en las acciones de Oracle. Fue su peor día desde la crisis de las .com. Una caída así, créanme, encendió todas las alarmas. Bueno, ¿y por qué esta reacción tan salvaje? Primero, los ingresos de Oracle no llegaron a la meta. Pero lo que de verdad aterró al mercado fue el anuncio de un aumento masivo en sus gastos para IA. Estamos hablando de $15,000 millones adicionales. Esto, claro, disparó un montón de dudas sobre su enorme deuda y si realmente podían generar dinero. Miren, esta gráfica lo dice todo. Muestra la fractura que se abrió ese día. Mientras el Dow Jones y el Russell 2000 seguían de fiesta, impulsados por la noticia de la Fed, el Nasdaq, que está lleno de empresas de tecnología, se fue para abajo.
El mercado se partió en dos, así de simple. Y lo que empezó como un problema de Oracle el jueves, para el viernes 12 de diciembre ya era un contagio que se había extendido por todo, pero todo el sector tecnológico. La ansiedad se podía sentir en el aire. El viernes fue, básicamente, una cascada de malas noticias. Primero, Broadcom, otro gigante de los chips, decepcionó con sus proyecciones de ganancias. Después, Oracle anunció retrasos en un proyecto súper importante con OpenAI. El resultado, una venta masiva en todo el sector tecnológico. La frase clave de Broadcom fue esta. A pesar de que estaban vendiendo muchísimo en IA, la compañía básicamente dijo, miren, las ganancias de verdad de algunos de nuestros proyectos más grandes no las vamos a ver hasta dentro de varios años. Y claro, el mercado quiere ganancias ahora, no en 2029. Y aquí está el daño en números. Broadcom se derrumbó casi un 12% y Oracle siguió cayendo. Pero fíjense bien, el pánico arrastró incluso a los titanes como Nvidia, Google y Amazon, todos con pérdidas importantes. El miedo era real y se estaba contagiando a una velocidad increíble. Así que, al cerrar la semana, el panorama había dado un vuelco total. Lo que pasó esos días forzó un cambio de mentalidad, un cambio fundamental en cómo los inversionistas ven a todo el sector de la inteligencia artificial. Y esta comparación lo resume perfectamente. La pregunta en el mercado ya no es solo, oye, ¿puedes construir una tecnología de IA increíble? No. La nueva pregunta, la que ahora importa de verdad, es, ¿puedes hacer dinero con eso? Entonces, la gran lección de esta semana tan loca es esta. La era de invertir solamente en la promesa de la IA, sin ver un camino claro para ganar dinero con ella, se ha puesto seriamente en duda. La pura narrativa ya no es suficiente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensarla bien. Después de esta semana que acabó con la euforia y nos trajo de vuelta a la cruda realidad de los números y las ganancias, ¿será que hemos llegado al final de la era de apostar por la inteligencia artificial a cualquier costo?